Buenas, nuestros amigos y queridos seguidores del programa El Museo Dialoga. Hoy contamos con la distinguida participación de don Eric Francisco Bogarín Benavides, abogado de profesión y un estudioso de la historia nacional, con énfasis en el rescate de la historia local de Heredia y de los insignes heredianos y heredianas que con su trabajo han contribuido al desarrollo político, social y cultural costarricense. Antes de iniciar con nuestra entrevista o conversación, vamos a presentar brevemente algunos datos biográficos de nuestro invitado para conocimiento del público y de ustedes, de este gran amigo del Museo de Cultura Popular. Don Eric nació en Heredia, realizó sus estudios de primaria en la Escuela Rafael Moya Murillo y sus estudios secundarios los cursó en dos importantes instituciones de la provincia, como son el Colegio Claretiano y el Liceo de Heredia. Prosiguió con su formación y sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y se egresó de esa institución en el 2002. Don Eric ha participado en numerosos seminarios, talleres, congresos y conferencias, y todos estos eventos y experiencias académicas le han permitido tener una amplia formación, yo diría muy flexible, en diversos campos, como por ejemplo la museología, la educación y la cultura. Además, posee una amplia experiencia de trabajo con las comunidades, donde ha ocupado diferentes cargos en asociaciones de desarrollo, comisiones culturales, y podríamos señalar, son muchísimos, pero entre los aportes se puede mencionar su participación como coordinador en el grupo Pro Museo Cultura de Heredia, que culminó con la promulgación de la ley número 8618 que creó el Museo y Centro Cultural de Herediano Omar Deco. Como antes mencionábamos al empezar este programa, don Eric es un estudioso de la historia en Costa Rica, en especial de la historia de Heredia. Y como resultado de su trabajo ha publicado varios libros. Podemos citar Loas a la Inmaculada Concepción de María, conmemoración del 275 aniversario de la elevación de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Cubujuquí, en coautoría con el señor Pompilio Segura Chávez. Publicó el libro Hospital San Vicente de Paúl, un recorrido por su historia. Este incansable investigador posee una amplia producción de artículos publicados en distintos medios de la prensa nacional. Y vamos a citar unos poquitos, la verdad, de sus muchísimos trabajos. Por ejemplo, el 20 aniversario de la declaración de la provincia de Heredia como cuna de la educación costarricense, en donde don Eric no solamente nos permite recuperar esa historia, sino que esta publicación tiene un objetivo también para el presente, y es el rescate precisamente de la celebración del Día de los Maestros y Maestras para reconocer el aporte de este profesional en la formación de Costa Rica. Y nos parece central esta característica que tienen muchos de los trabajos de don Eric, que es realmente retomar la historia y hacer conciencia de la importancia de ser conocedores de nuestro pasado. Otro de sus trabajos es Historia de la condecoración del héroe nacional, coronel Nicolás Ulloa Murillo, que empezó como un artículo y finalmente este trabajo termina como un libro, una publicación más. Hay otro de sus trabajos que posiblemente retomemos en otro programa por el contexto de festejos del Bicentenario, titulado Remembranzas de las conmemoraciones heredianas del 15 de septiembre, que sin duda es un trabajo muy, muy importante e interesante. En fin, sus trabajos son muchísimos. Yo creo que pasaría la mañana citando los diferentes títulos y también conferencias que ha dictado don Eric, pero esos trabajos él los comparte a través de Facebook. Tal vez, don Eric, podemos darle de nuevo la bienvenida y que usted les pueda indicar a nuestros seguidores cómo pueden consultar sus trabajos. Bueno, muy buenos días, doña Margarita, don Juan Pablo, a todos los amigos del Museo de Cultura Popular.
realmente muy honrado por esta oportunidad y en una efeméride, una fecha tan sentida, tan hermosa como es la conmemoración del Día de la Madre. Como le decía usted muy bien, al ser ciencias sociales, con mi bachillerato en Derecho y en el estudio, en la carrera, eh, uno está relacionado y en la Universidad de Costa Rica, como es una universidad nacional también, con lo que es humanidades, con historia. Es una cuestión que desde niño mi madre me inculcó y entonces es esa pasión también por esta parte que en el caso suyo, doña Margarita, ya y es la profesión y don Juan Pablo y realmente que es apasionante, ¿verdad? Ese traslado a ese momento, pero como lo decía usted muy bien, con esa idea de presente, ¿verdad? No quedarnos solamente en el rescate de ese pasado, sino en esa idea de pensamiento, de formación, de interpretación y de comprensión del pasado. Tengo varios Facebook, pero principalmente pueden ingresar a uno que se llama Heredia y su heredianismo. Este término tal vez para otra conversa, como dice un amigo, de heredianismo de don Luis Doble Segreda, lo tomé, de ese término que habla de don Luis Doble Segreda, rescatando también la figura de este gran herediano. Y el otro Facebook se llama Andanzas por la Historia Patria. Andanzas por la Historia Patria, que es algo más general, no solamente es historia herediana. Y otro es el de la Escuela Normal de Costa Rica, una página de oro en la historia de la educación nacional, así se llaman, son esos tres Facebook, doña Margarita. Muy bien, entonces ya nuestros amigos pueden consultar sus diversos trabajos. Son trabajos que todos ellos citan las fuentes, hechos con gran seriedad y rigurosidad científica. Y como decía, tienen esta característica, cada autor tiene su estilo, pero tiene la característica de que la historia es una historia que tiene un para qué y es precisamente reconstruir esa memoria histórica costarricense, porque precisamente lo que hace fuerte a los pueblos es conocer su historia. Y en ese sentido, y de los múltiples trabajos y conversaciones que podemos tener con don Eric, hoy tenemos el interés particular de retomar uno de sus trabajos interesantísimos que él publicó bajo el título Evangelina Solís Salvatierra y el Día de la Madre en Costa Rica. Conocimos este trabajo desde el 2019 y nos pareció que es un trabajo importantísimo para el Museo de Cultura Popular para precisamente también unirnos a las celebraciones del Día de la Madre, de este mes de la familia, que es agosto, pero dando y aportando entendimiento y conocimiento sobre esta importante celebración que sin duda forma parte de nuestra cultura, de nuestras diferentes manifestaciones de la cultura popular. Entonces, tal vez en ese sentido, don Eric, me encantaría que usted nos hable precisamente sobre doña Evangelina. ¿Quién es doña Evangelina y qué papel va a cumplir en la historia de este país? Lo más hermoso que tiene doña Evangelina, y casualmente, como lo decía usted, doña Margarita al inicio, con lo de la declaratoria de Heredia como cuna de la educación costarricense, es que era una maestra. Y cuando uno dice es una maestra, es algo tan simple, pero tan grande a la vez, ¿verdad? Porque la maestra, bueno, en mis tiempos la niña, casi se les llamaba, ¿verdad? Las niñas, Así es. sí, tienen ese papel hermoso de ser formadoras, no solamente transmitir los conocimientos, sino formar, que yo siento que esa palabra tiene algo más que ser el transmisor, sino que va completado de una forma muy particular, ¿verdad? Prácticamente, y quiero en este momento, bueno, mi madre, que fue educadora, María del Carmen Benavides Escalante, y quiero recordar y de esta forma hacer un homenaje a mi niña de los 6 años en la Escuela Rafael Moya, la niña Ana María Borbón, que vive ella y siempre ahí conversamos y la veo y de todo y no puedo decirle otra cosa que niña, ¿verdad? Porque seguirá siendo eso, la niña Ana.
Entonces, doña Evangelina tiene esa situación tan hermosa, una mujer sencilla, humilde y con esta gran idea, entre otras, que ahora voy a mencionar, que realmente la enaltecen y de una propuesta que ahora también le voy a comentar casualmente con eso que decía usted, de que no solamente es mirar hacia el pasado, recordando lo que ella hizo, sino cómo podemos tener esa referencia y que sea ese ejemplo a seguir. Doña Evangelina nació en 1887 aquí en Heredia. Ella es herediana. Ella es hija de don José Piedades Solís Acuña y Francisca Salvatierra Martínez. Ella estudió en la Escuela de Mujeres de Heredia y muy interesante porque hoy vamos a hacer como muy rápido una relación con la historia de la educación nacional. Sus estudios de secundaria los hizo en el Colegio Superior de Señoritas. ¿Por qué? Y bueno, se graduó ahí de maestra en 1906. ¿Por qué? Porque la Escuela Normal de Costa Rica no existía. Hay que recordar que estaríamos hablando de 1914 y un inicio de elecciones efectivas de 1915. Entonces, la sección de formadora de maestros, la sección normal de la escuela del Colegio Superior de Señoritas, fue donde ella obtuvo su graduación. Ella además, ya como maestra, aquí en Heredia fue, valga la niña, en la escuela Braulio Morales y la escuela República Argentina. Tuvo ese nombre en 1925, pero antes se llamaba la Escuela de Aplicación. La Escuela de Aplicación nace ese término relacionado a la Escuela Normal de Costa Rica, porque ahí era la escuela de práctica de los maestros que se formaban en la Escuela Normal de Costa Rica, y anteriormente se fue la escuela de varones, ¿verdad? Y posteriormente fue directora en la escuela que sería el ícono, el referente para este Día de la Madre, que fue la escuela, y fue así porque ya ella no existe, la escuela Nicolás Ulloa. La escuela Nicolás Ulloa, que en 1938 se transforma en la escuela Cleto González Víquez, inclusive tiene su traslado al actual sede, ¿verdad? En lo que conocemos en Heredia como el barrio La India. Ahí está la escuela Cleto González, y ahí fue ella directora. ¿Dónde quedaba la escuela Nicolás Ulloa? Muy importante. La escuela Nicolás Ulloa quedaba en el frente a la avenida central, Rafael Moya Murillo, que es lo que llamaríamos nosotros ahora, o sería ahora, perdón, el edificio administrativo de la Municipalidad de Heredia, ahí donde se encuentra el señor alcalde y los otros departamentos de la Municipalidad de Heredia. Ahí estuvo la escuela Nicolás Ulloa. ¿Y por qué ahí con ese nombre? Porque ahí fue propiedad exactamente de don Nicolás Ulloa, que como no recuerdo ahora cuál era la caricatura que decía, pero eso es otra historia, ¿verdad? Entonces ya sería de hablar de don Nicolás y don Pedro Antonio Solares, eso es otra historia, pero ahí, exacto, ¿perdón? Los importantes comerciantes, don Pedro Solares, Claro, importantísimo. claro. Y entonces, ese es el lugar donde estuvo la escuela, que sí es importante saberlo. Y como les digo, pasa luego a la escuela Cleto, que en la escuela Cleto si acaso fue como año y medio que estuvo como directora, porque en 1940 ella se jubiló, ella se pensionó en 1940. Como les decía, también de doña Evangelina no solamente fue la referencia al Día de la Madre, sino que ella ahí tuvo una labor muy importante desde el punto de vista con los niños, ¿verdad? No solamente, como digo, es la parte de formación, que no solo es la parte académica, sino como muchos de los que han estado relacionados a este tipo de proyectos, uno ha leído y con otros he tenido la suerte de poder conversar, que aún viven y me dicen, vea, ¿cómo va a llegar un estudiante a recibir clases, a participar y todo, si viene con hambre? Si viene a veces no puede traer su uniforme, en fin, con situaciones económicas y situaciones hasta psicológicas difíciles. Entonces, lo que ellos hacían, estos maestros formadores, era dar
esa ayuda que va de más, pero es importante en la formación. Entonces, doña Evangelina estuvo dentro del proyecto de la creación del vaso de leche, uno le llamaban la copa de leche, que era eso. Tal vez se le juntaba un poquito de pan, se le juntaba otra comidita más, pero era eso, un vasito de leche para los niños. Entonces, es muy simbólico, ¿verdad? Por todo lo que la leche representa, ¿verdad? Para el crecimiento, para demás. Entonces, ese fue uno de los proyectos que desarrolló la niña en la escuela Nicolás Ulloa. El otro tiene que ver con el comedor escolar, casualmente una ampliación a esta situación del vaso de leche, y un dato muy curioso que fue el establecimiento de un uniforme para la escuela Nicolás Ulloa. Detrás de eso ando para ver cuál era el uniforme, cómo era el uniforme, son esos pequeños grandes detalles, ¿verdad? Pero sí, también histórico. Y doña Evangelina falleció en San José, ella terminó su vida en San José el 17 de noviembre de 1974, murió a la edad de 87 años, sí. Excelente, yo creo que este detalle nos permite también ir deslumbrando el papel de la mujer en la historia del país, de estas maestras, madre maestra, ¿verdad? Era uno de los conceptos que guiaban la formación de las primeras normalistas de precisamente del Colegio Superior de Señoritas, en donde muchas de ellas pues eran también personas religiosas que estaban imbuidas de esta filosofía de madre maestra, donde esto que llamamos, que se llamaba la caridad, era parte fundamental, digamos, del quehacer de maestros. No solamente se refería a formar académicamente a los niños, sino también a considerar sus condiciones sociales, ¿verdad? En este periodo, en estos periodos iniciales del siglo XX, las maestras juegan un papel fundamental en esas políticas de justicia social y de inclusión, digamos, de los sectores menos desposeídos, a esa gran oportunidad del estudio que siempre en Costa Rica ha constituido no solamente la educación, es más que eso, es una vía de movilidad social importantísima para forjar el sistema político que hoy gozamos. Así que este trabajo también rescata ese papel y ese protagonismo de las mujeres. En tantos quehaceres, doña Evangelina también participó mucho en lo que es la formación del Día de la Madre, pero vamos a dar espacio a Luis Pablo para que nos haga su consulta. Pablo, adelante. Bueno, muy buenos días. Igual, para mí un enorme gusto estar con don Eric, con doña Margarita en este espacio, ¿verdad? Don Eric, quisiera tal vez consultarle cómo es que usted, como investigador, se interesa por esta temática, ¿verdad? Ya dentro del plano más personal, ¿cómo es que usted aborda este tipo de temas? Bueno, en el caso de bueno, a nivel general, como les decía ahora en el inicio, mucho de esto tiene que ver mi madre. Siempre recuerdo de niño ir a la biblioteca y es más, ahí de lo que me llena o me llega primero a Heredia es de chiquillo treparme en un banco y jalar uno de los libros y era nada más ni nada menos que Fadrique Gutiérrez de Don Luis Doble Segreda. Entonces sentarme ahí en el suelo, comenzar a hojear y a leer, porque ese no trae ilustraciones, es una edición de los años 70, solo la portada, en fin. Y después, sí, mi madre, como les digo, fue maestra. Digo yo fue, pero eso es un apostolado, sigue siendo maestra. Lo veo ahora con mis sobrinos, ¿verdad? Cuando estaban en la escuela, ella sigue ayudándolos, en fin. Entonces, esa motivación, ¿verdad? Por el gusto por la historia, por la historia de Costa Rica, de Heredia en especial, y ya cuando comienzo a otras obras, a meterme a bibliotecas, a meterme, ya uno va ampliando, mira, ya uno va ampliando todo ese campo, ¿verdad? Y algo muy importante, ahora que decía doña Margarita, que se ha perdido, y uno lo sabe, recuerdo un incidente muy difícil o muy complejo que sucedió en una gira que antes se sacaban a los estudiantes a gira, como ustedes tienen ahí en el museo, pero con una niña, un niño, no recuerdo, que sufrió un accidente. Entonces ya comenzó a limitarse las salidas y de todo, pero uno iba al Parque Central. Bueno, cuando teníamos aquí a la par, aquí en mi casa, los bomberos, iba a los bomberos y de todo. Entonces, no solamente
era tener la historia, sino que era vivirla. Es algo muy importante. Eso es otro tema también de conversa, que es eso, esa relación, y no es porque esté hoy con ustedes, pero por ejemplo, que tiene el museo con su casa antigua. No es lo mismo que le cuenten a uno cómo eran las casas de adobe que sentarse ahí con don Daily, con vos, con doña Margarita, conversar y a que le cuenten que esto, que lo otro, que así. Miren, hasta ir al excusado de hueco. O sea, eso no se ve. Entonces, es esa interrelación. Entonces, por ahí empieza mi sentimiento, ¿verdad? A esto y lo motiva a uno, como les digo, cuando uno se pone a leer documentos antiguos en el Archivo Nacional, en la Biblioteca Nacional, uno se traslada a la época definitivamente, ¿verdad? Sin duda, tus comentarios nos hacen no solamente recordar, sino, como muy bien señala, vivir la historia. Y en ese sentido, don Eric, me encantaría que usted nos ampliara en qué consiste, digamos, ese aporte de doña Evangelina en la creación de la celebración del Día de la Madre en nuestro país. Claro, tal vez, doña Margarita, a nivel internacional, porque habría que pensar que si fue ella la que tuvo la idea, como algo así, que vino y ver el contexto a nivel internacional. Esta festividad es de aproximadamente el año 1870. Me disculpan el inglés, inclusive lo leo. Fue de la iniciativa de una señora de los Estados Unidos de Norteamérica, doña Julia, que sería Julia Howard Howard. No sé si lo dije bien. Y tuvo una idea muy bonita, y vea qué interesante, se llamaba el Día de Madres por la Paz. O sea que ya eso es otro tema de conversación. ¿Qué es la madre? ¿Qué significa? Pero Madres por la Paz. Entonces, esa celebración luego se transformó en un día en honor a las madres, ¿verdad? Algo muy similar a lo que vivimos en la actualidad. Y posteriormente ya eso sale de los Estados Unidos y pasa a todo el mundo en diferentes fechas, eso sí, todas son variantes, inclusive en Costa Rica propiamente, la fecha original que se tenía cambió y ahí empieza la historia entonces de la idea de doña Evangelina. ¿Cómo empieza esto con doña Evangelina? En la escuela Nicolás Ulloa, cuando se hacía la entrega de los resultados de los estudiantes en el en el primer semestre de elecciones, doña Evangelina tuvo la idea de invitar a las madres que iban pues a decírsele las notas de las hijas y demás, invitarlas, tener lo que usted tocó ahí magistralmente, esa compenetración, porque no solamente son los hijos, sino que es la familia. Inclusive recuerdo, aunque, bueno, por más cómico que fuera de todo, no sé si todo salía del corazón de él o había alguien detrás, a Mario Moreno Cantinflas, cuando hace el papel de maestro, ¿verdad? En una de sus películas, y que tenía una situación de alcoholismo, uno de los padres, y él comienza a hablarle, decirle, es que si usted está mal, su niño va a estar mal. Si usted no, o sea, ustedes son el referente, lo que siempre se dice, el hogar es el primer lugar de formación. Entonces, doña Evangelina va por este pensamiento, va por este lado, y dice, vamos a invitar a las madres, y ahora quisiera leerles nada más una parte de un documento muy interesante que espero que esté por ahí, no sé si se habrá perdido ya, pero que esté por ahí, el informe de la comisión de la Asamblea Legislativa del Congreso Constitucional en ese momento, acerca de la promulgación de la ley. Pero bueno, volviendo al tema de la escuela Nicolás Ulloa, ella tiene la idea de que se invite a las madres. ¿Y qué se hacía ahí? Ya pues lo más bonito, compartir con ellas. Además de las notas, la idea era que los alumnos llevaran un obsequio. Hay que pensar que en el obsequio no está una cuestión grande, podía ser un dibujito, podía ser algo, pero algo sencillo, pero esa interrelación por medio de sujeto, ¿verdad? Del sentimiento.
y con lo grande que uno sabe que ya, inclusive en la actualidad, yo creo que ahora más que antes, bueno, no sé, pero yo creo que ahora más que antes, habían situaciones económicas que los alumnos no podían llevarle su obsequio a la madre, entonces la propia escuela se encargaba de ayudarles con el obsequio. Y uno de los datos interesantes es que, bueno, tenían un refrigerio, tenían una comidita, pero tenían algo además de ese obsequio, que eran ropas, y dice ropas y cobijas. Ropas y cobijas, qué interesante. Entonces era esa relación, insisto, no solamente del objeto, del regalito, de todo, sino qué es lo que ocupa usted en el hogar, y nos unimos, ¿verdad? Entonces, en este caso, con las madres. Y se entregaba un folletito, se le pedía a los niños que hicieran un pensamiento, ¿verdad? Con relación a las madres, y se hacía un folletito, se editaba, se imprimía y se les entregaba a las madres. Y esto es de don Guillermo Solera, que lo recoge, e inclusive pudo recoger uno de ellos que es tan sencillo, pero es que es lo bonito de eso, en su sencillez. Dice que era una alumna de tercer grado y decía el pensamiento: la madre es para los hijos como el agua para las flores. Entonces, así, con esos pensamientos de esa inocencia infantil, iban llenando, y las madres se llevaban ese documento. Bueno, resulta que en una reunión de personal, doña Evangelina le comenta a sus maestros, a sus profesores, que sería interesante que esto que estaban haciendo ellos en la escuela Nicolás Ulloa se pudiera dar, que fue en 1927 cuando se dio esa primera vez, que se pudiera dar a nivel nacional. Y entonces perdón, sí, le escucho. Sí, vamos, porque hay muchísimos elementos en esta historia que usted nos comenta. Esto es muy importante en esta primera parte, el tipo de celebraciones, ¿verdad? Que estaban asociadas a este fortalecimiento de los vínculos familiares. A mí me parece que eso es un elemento importantísimo. Recuerdo un detalle también que está en su trabajo, en este importante artículo, en donde el hecho de que estas fiestas tomaran como carácter comercial no era algo que se esperaba, sino más bien que era este homenaje a esta figura que es la mujer, las madres en el hogar, y que yo creo que este detalle, ¿verdad? Importantísimo de diferentes formas de obsequiar. Y ahora llamamos mucho a estas relaciones como relaciones intergeneracionales, en toda esta serie de conceptos que las ciencias sociales van desarrollando. Pero aquí también se trataba de eso, de fortalecer la familia. No sé qué le parece a Pablo este tipo de celebraciones que se hacían y que nos comenta muy bien don Eric. No, definitivamente reviste un enorme interés, ¿verdad? Y creo yo que es un campo en el cual todavía podemos ahondar más en cuanto a investigación histórica. Hay algo que yo quisiera tal vez, don Eric, apuntar y que me llama mucho la atención en torno al origen histórico del Día de la Madre en los Estados Unidos. Bueno, se lo sitúa en 1870 y rescata esa denominación de Madres para la Paz, ¿verdad? Algo así. Sí, señor. Posiblemente eso tenga que ver porque Estados Unidos venía de la guerra civil, ¿verdad? Y ciertamente eso dejó sus secuelas, dejó sus heridas, y en ese proceso, ¿verdad? Es que surge justamente ese tipo de denominación, ¿verdad? Yo quisiera también, don Eric, que usted nos, complementando un poco lo que dice doña Margarita, que usted tal vez nos apunte, nos haga puntos, perdón, en torno a esa transición de una práctica escolar a luego una política de Estado, ¿verdad? Digamos, a una realidad legislativa. Claro. En 1931, como lo mencionaba, la señora directora, doña Evangelina, de la Escuela Nicolás, habla con sus profesores y le dice: mire, yo pienso que esto podría verse a nivel nacional, podría darse, y fue ahí donde ella tuvo la idea de conversar con el licenciado Juan Rafael Arias Bonilla, que era el diputado en ese momento. Bueno, lo que hoy es la Asamblea se le llamaba Congreso Constitucional. En el Congreso Constitucional
Eso como toda ley, entra a debate, estudio y demás, y se promulgó la ley número 79 del Día de la Madre, el 10 de agosto de 1932. El dato interesante aquí es que, como lo habíamos mencionado, era la conclusión del primer semestre de estudios en la escuela y en la entrega de notas. Y resulta que para eso sería un 14 de julio, que estaba en la propuesta original, pero don Luis Felipe González Flores propuso que se hiciera los 15 de agosto y entró la parte también religiosa, ¿verdad? La parte religiosa, porque ese día es el día de la Asunción de María para los católicos. Entonces, eso fue un dogma del Papa Pío XII, del 1 de noviembre de 1950. Entonces ya tenemos otro factor más. Vean qué interesante, eso es lo bonito de la historia, ¿verdad? Que es como, yo siempre lo he visto cuando uno coge un dato y aparece otro y todo, como el arqueólogo, que va con su brochita y va sacando y esto por dónde va y esto dónde se une. Y entonces aquí ya entra otro factor, ¿verdad? Que es el factor religioso y se pasó del 14 de julio, que era la propuesta inicial, al 15 de agosto. Aquí hay un dato muy curioso porque, bueno, curioso no sé si de tanto decir curioso, que muchos de los archivos y documentos a nivel general, pero en este caso de propuestas de ley, eh, valga por ley, pasan al Archivo Nacional, si estoy en lo correcto, creo que es después de 5 años, ¿verdad? O sea, con una eh, eh, vamos a ver, con un término, una fecha de 5 años de antigüedad, entonces van pasando al Archivo Nacional. Eh, lo sé por el caso de la Municipalidad de Heredia, porque ahí estuve investigando los libros de actas de la municipalidad, que estaban los libros originales de actas, y en ese momento el archivista, don José Silva, bueno, la municipalidad le mandaron la orden a don José Silva, de que todo eso tenía que irse para el Archivo Nacional, y en estos momentos se encuentra ahí. Imagino que eso sucedió con la Asamblea Legislativa. No sé si, porque han también pasado situaciones, ustedes lo saben muy bien, que un incendio, que un terremoto, que algo, y los archivos se perdieron. O como era en Heredia, en la colonia, que decían que se habían perdido libros ¿cómo se llama? Sacramentales, de bautizo y no sé qué, porque la gallina había hecho el nido encima de los archivos, entonces se habían perdido, o que una cabra se había metido y se había comido parte de los archivos en la colonia. Entonces, bueno, el asunto es que estoy detrás del expediente de la creación del Día de la Madre. Pues estamos hablando de 1932. Y no sé si por la cuestión de tiempo, pero es que es un documento muy, muy interesante en esta cuestión de buscar y buscar y buscar. No sé si habría posibilidad, es algo corto, pero lo que les quiero decir es que es una nota de prensa que recoge parte de la comisión que estudió el proyecto, que después fue la ley 79, y que en estos momentos no hay nada más que esta parte del dato. Claro. Entonces, Ujú. lo hago. Ok, Adelante, bueno. don Eric. Ok, bueno. Esto viene en el periódico de La Tribuna, y fue una publicación de la circular de don Ramón Céspedes, que en ese momento era jefe técnico de educación primaria, de lo que fue, como se llamaban antes los ministerios, la Secretaría de Educación Pública. ¿Sí? Entonces, del martes 9 de agosto de 1932. Entonces, para no hacer largo esto, les leo vamos a ver, lo que quedó, por lo menos hasta ahora, de ese expediente legislativo. Entonces, don Ramón lo que hace es, lo publica porque exalta, como lo decía usted muy bien, doña Margarita, exalta la labor de que esto viniera de una escuela. Entonces él se siente muy honrado de que fueran los maestros, de que fuera, no es que vamos a ver, que hubiese un problema que hubiera sido un político, no es el problema, pero sino que los que están en el frente es que no es batalla, en este frente tan hermoso de formar, ¿verdad? Fue de ahí donde nació la idea. Entonces él lo exalta. Dice así: la escuela Nicolás Ulloa de la ciudad de Heredia
hace muchos años viene celebrando un homenaje por medio del cual reúne a todas las madres de las niñas para festejarlas con la alegría de sus encantos, para hacerlas saborear los triunfos de sus hijas, para compartir con ellas la dicha de tener paz bajo el techo escolar. Esa escuela propone al Congreso el más humilde, pero quizás el más bello proyecto de ley que pudiera dictar esta legislatura. Que el país entero dedique un día a pensar en la madre. Que en los rincones de la tierra nuestra se reúnan los hombres de buena voluntad, haciendo un paréntesis en sus negocios y afanes, para tener un sueño y levantar las manos dando gracias por la aventura terrena de que disfrutan o disfrutaron nuestras madres. Hay que mirar este humildísimo proyecto con el corazón emocionado y la cabeza inclinada hacia un horizonte de amor. Dos de los que dictaminamos no somos siquiera religiosos y dejamos constancia de ello para que se mire que no nos mueve sectarismo o inconsciente, sino la clara conciencia que sentimos llegar de todos los hogares costarricenses hasta nuestro balcón de liberalismo. La madre solo puede celebrarse en esa paz, en ese silencio, en ese recogimiento que la oración cristaliza. Cualesquiera que sean las filosofías y las doctrinas de los hombres, siempre buscarán ellos una ocasión propicia para levantar su pensamiento sobre las miserias de la vida y suspenderlo en las ignotas regiones del más allá. Unir la tierra al cielo, hacer que de la tierra suba el pensamiento y del cielo baje la bendición, unir a la Madre Universal con nuestra Madre, pobre y buena, hacer que se junte el amor terreno y la devoción celeste en el regazo de quien nos enseñó a orar a Dios y amar al hombre. Podría ser el mejor sentido de este homenaje. Por otra parte, bueno, esto es ya histórico en el momento. Por otra parte, el 2 de agosto es fecha que va a iniciarse para escuelas y colegios el segundo semestre de labores y no habría llave mejor para abrirlo que esta de consagrar el pensamiento a quien fue siempre para nosotros fuente de inspiración y de esperanza. Bueno, excelente, don Eric, este rescate documental que usted hace nos presenta realmente la complejidad cuando hablamos de construcción de identidades y de celebraciones populares, los diferentes actores que intervienen. Hablamos de la escuela, hablamos de don Luis Felipe, hablamos de diputados, o sea, realmente es una construcción muy compleja y yo creo que ha sido de mucho valor este análisis histórico tan detallado en donde podemos rescatar esta diversidad de lo que es la construcción de una celebración como esta, que la vamos y la vemos de manera cotidiana cada 15 de agosto es la celebración, pero aquí podemos entender las raíces históricas de esta fecha tan importante. Hay otro elemento que me parece importantísimo de su trabajo a rescatar, como para que podamos ir con esta, yo creo que importantísima entrevista y con esta revisión, este paseo por la historia, realmente celebrar el Día de las Madres y el Mes de la Familia en nuestro país, pero no puedo dejar pasar el detalle porque me parece importantísimo. En la publicación que usted realizó hay una fotografía, una gráfica, precisamente de una propuesta, la escultura del monumento a la madre, que fue a su vez fue una creación del escultor herediano don Juan Rafael Chacón Solares, que me parece otro rescate importante y me gustaría que usted se refiriera a este aspecto de su artículo. Sí, doña Margarita, sí, voy a unir algo porque yo creo que ya también el tiempo, ¿verdad? Para ir concluyendo. Hay un dato muy interesante, ya lo hice público en varios Facebook, no solo los míos, sino también de historia, que hacen fotografías antiguas y demás. El próximo año se celebra o se va a conmemorar el 90 aniversario
de esa declaratoria del Día de la Madre. Y casualmente, por todo lo que usted y don Juan Pablo han conversado, no se puede dejar pasar como una fecha así inadvertida. Y pienso yo eh, eh, que lo que tiene que hacerse es volver a esas raíces, eso que hemos venido conversando en estos momentos, volver a esas raíces, todo de la comercial, que todo eso sí es parte, pero lo digo en mi criterio, es algo, ¿cómo se llama?, que está anexado, que es parte, pero no es lo principal. Y creo que con esto que hemos visto de doña Evangelina y del Congreso, que ojalá aparezcan más documentos, vemos realmente, lo sabíamos o lo presentíamos, pero que ole su fuente, ¿verdad? Su valor principal. Ok. Para hablarle porque están una de las propuestas con esto, por lo menos iniciales, con relación a esta conmemoración, pienso que es obligación de nosotros como heredianos hacerlo. ¿Por qué? Primero porque doña Evangelina es herediana. Doña Evangelina, la escuela Nicolás Ulloa estuvo en Heredia. De hecho, ya voy a tocar el tema que usted me pide, el monumento está en Heredia. La propuesta de monumento que lamentablemente no se llegó a desarrollar está en Heredia, pero ahí está, es un referente histórico, es un objeto histórico que está con nosotros. Y además, usted lo tocó, me adelantó toda esa parte. Heredia es cuna de la educación costarricense. No es que Cartago, por ejemplo, no tuviera esa importante labor también, pero mucho el referente de la escuela normal, otro tema de conversación, pero tenemos un deber y en estas situaciones, porque la Asamblea Legislativa nos da una honra a todos los heredianos, porque no solo el Cantón Central, dice la provincia, entonces es a todos los heredianos, pero cuando le dan a uno un honor de esos, tiene una obligación más grande todavía, tiene una obligación más grande. En este caso, y insisto, no es porque estemos conversando, pero la labor que está haciendo en estos momentos y ha hecho con otras entrevistas el museo y hace los museos. Ok. De las propuestas iniciales a esto, está casualmente la atención que debe tener el actual monumento. No está abandonado porque sería hablar mal de la Municipalidad de Heredia, no está abandonado, pero sí ocupa, por ejemplo, eso tiene una fuente y de todo, que esa fuente vuelva a funcionar. Ayer estuve por ahí, detallitos que hay que corregir, de limpieza y de todo, como le digo, y dejo muy claro, no está abandonado, pero hay que, ¿cómo se llama?, echarle una manita, como se dice. Y lo otro es, para tocar ya el tema, don Juan Rafael Chacón Solares se le había dado, esto lo encontré en un librito que antes sacaba el Ministerio de Cultura, de quién fue y quién hizo. Importantísimo esa obra, y que andan dundos, como decía Ubieta, por, ¿cómo se llama el cuento de Ubieta? Andan dundos por todos los librerías de libros usados, valga. Que es importante, es un libro tan corto de leer, de todas las personalidades. En esta don Juan Rafael Chacón, cuando abro el libro y veo la foto, digo yo, por Dios santo, digo, si esta maqueta en yeso es lo que está ahí. Oiga, me fui con el libro y lo quedo viendo y digo yo, no puede ser, es esto. Entonces, primera pregunta que me dice, ¿dónde está la maqueta? Pero bueno, se cayó, se rompió, quién sabe, en fin, no está la maqueta. Por lo menos yo hice la consulta ahí en la Secretaría del Consejo Municipal y todo, dice, no, aquí no, bueno, y también por qué tendría que estar ahí, ¿verdad? En fin, no estaba la maqueta y la alcaldía, no sé, pero yo no la he visto ahí. En fin, la maqueta no está, pero la obra, que siento yo también de suma importancia, que comenzó a trabajar don Juan Rafael Chacón, que lamentablemente él ya fue en una época de la vida que su salud ya le estaba haciendo, tenía un problema de salud, y no solamente ese trabajo fue parte de lo que, además de lo relacionado a él físicamente, no lo pudo terminar, sino que ya murió, ¿verdad? Entonces no lo pudo terminar. Comenzó el desbastado, que fue hacer ese trabajo de comenzar a darle forma y de todo, y ahí está. Yo siento que una de las cosas, de las obligaciones que ahí sí tiene la Municipalidad de Heredia, es trasladar ese objeto tan valioso al Museo y Centro Cultural Herediano Martengo, con su base, con su cédula museológica, con toda la identificación,
porque no solamente es un referente herediano, es un referente nacional. Entonces, como dicen los chiquillos, ahí queda picando la pelota. Y la última es aquí en mi barrio, en Cubujuquín, mi querido y amado barrio de Cubujuquín, estuvimos trabajando con un proyecto para rescatar culturalmente muchos de los espacios públicos, parques, alamedas, y vimos la cantidad de parques que habían, pequeñitos, pero parques al fin. Hay uno por la iglesia de Jesucristo, los Santos de los Últimos Días, por el río Burío, tiene al norte, que no tiene nombre, o el nombre creo que se llamaban Los Almendros, y ya ni almendros hay, ya los árboles los cortaron, ¿verdad? Bueno, entonces yo le propuse a una vecina en especial, que estábamos con el Comité de Bandera Azul Ecológica, que hablara con los vecinos, se habló y estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Los que colaboraban ahí, para que ese parque llevara el nombre de Doña Evangelina y hacer una escultura de ella en un referente muy, muy hermoso, que insisto, ya por tiempo, tal vez en otra ocasión, pero que era de ella sentadita con una estatua, de un monumento, perdón, que no fuera tan grande, con niños alrededor, pero con rosas blancas. Porque eso fue, la niña Evangelina tuvo un noviazgo, ya estaba prácticamente un noviazgo de compromiso, como eran antes, y con don Guillermo Sáenz Cordero, él falleció, ¿verdad? Y doña Evangelina, en vez, como dice don Víctor Manuel Elizondo, que fue el que hizo un artículo hermoso con relación al tema, en vez de meterse a un convento, de llorar a su amado, lo que hizo ella es que en vez de cuántos hijos pudo haber tenido, tal vez no, pero tuvo miles de hijos, porque se dedicó fuertemente a la educación, esos eran sus hijos. Y el detalle que don Víctor Manuel Elizondo rescata, dice, es que los heredianos siempre veíamos el día de finados, el día de muertos, en el cementerio, en la tumba de don Guillermo, una corona de rosas blancas. Y así escondidito, Evangelina. Entonces ese amor eterno, ¿verdad? Ese amor eterno que le tuvo. Y entonces yo decía, honrar ese amor de doña Evangelina, sembrando rosas blancas alrededor de ese monumento. Pero entonces, doña Margarita, sí, una infinidad de temas faltarían, pero lo de ese dato, de esta obra inconclusa, de don Juan Rafael Chacón, porque ahí metemos a otro, sería el rescate de lo del Día de la Madre, doña Evangelina es un monumento, y el de don Juan Rafael. Y finalmente, hay un detalle muy bonito que yo los invito, porque casualmente ahora que usted hablaba de eso, de tener esa interrelación con historia y vivirla. Visiten la Municipalidad de Heredia, vayan a donde se encuentra el actual Monumento de la Madre de 1988, obra de un barbeño, don Miguel Ángel Brenes Paniagua, y vean un detalle. Generalmente, todos los monumentos, esculturas, digo generalmente, siempre, aunque fuera el de la madre, el que siempre ponen a un niño. Inclusive a mí lo que veo en el monumento, en la maqueta de don Juan Rafael Chacón, es que es un niño. Pero el de don Miguel Ángel es la madre y una niña, porque tiene su colita, ¿verdad? Atrás, es una niña. Y casualmente ahora que oíamos lo de la comisión, de lo de las niñas y de todo, entonces es un referente femenino en su totalidad, este monumento de la madre, ¿verdad? La madre y la niña, en una transmisión casi, yo no sé, sería como meterme en el pensamiento, qué lástima que no se pudo entrevistar en ese momento a don Miguel Ángel, ¿verdad? ¿Qué fue lo que, cuando gana el proyecto, se le designa hacer el proyecto, qué fue lo que en su mente y en su corazón? Pero siento yo, desde lo vi ayer, es de la transmisión de la madre a esa niña, que no tiene que ser, que va a ser madre también desde el punto de vista físico, pero que es madre, como casualmente lo fue doña Evangelina, desde su corazón y desde su espíritu. Muchísimas gracias, don Eric, por esta mañana y esta conversación. Realmente con esta, yo creo, importante discusión que deja abierto a nuevos temas
a nuevos encuentros. De eso se trata precisamente el Museo Dialoga, a continuar con nuestra conversación. Nos despedimos también de nuestros seguidores para un nuevo diálogo en otra ocasión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un honor. Muchísimas gracias. Les recordamos que el Museo Dialoga es una producción del Museo de Cultura Popular de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Nos veremos en un próximo espacio. Muchas gracias.